Queridos amigos de Televicentro en todo el país, son las 6:55 de la mañana desde el foro principal. Estamos acá para convertir en la ruta de las noticias cuando Quito amanece con lluvias dispersas, 6 grados centígrados y paro de transportistas interprovinciales. Así es, Robert y Anita, amigos televidentes, qué gusto compartir con ustedes en esta la primera emisión del Comercio TV. Siempre dispuestos a llevar todas las noticias del ámbito nacional e internacional hasta sus hogares. En un breve repaso, en la ciudad de Quito hay total tranquilidad, hay buses que están circulando normalmente, no hay problema de transporte, así que Quito por lo menos y de Santo Domingo, tenemos información, todo está tranquilo. Y justamente con esta información vamos a empezar. Les contamos que el gremio de transportistas anunció un paro de 24 horas a partir de las 0 horas de este martes 27 de febrero. La medida responde a la supuesta falta de respuesta por parte del gobierno a las demandas que plantea este sector. Luego de más de 3 horas de reunión, el Consejo de Administración de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público, FENACOTIP, anunció la paralización de actividades al no llegar a ningún acuerdo con las autoridades del Ministerio de Transporte. Del mismo tipo, por algún tiempo hemos venido planteando solución a muchos de los problemas que el día de hoy hemos pedido se atiendan y no han sido atendidos por más de 5 o 6 años. El sector plantea una serie de requerimientos al Estado, asegurando que atraviesa una grave situación. Queremos el cumplimiento, en primer lugar, del pago, de la compensación que el gobierno debe a la transportación de 79 millones de dólares. Esta compensación corresponde a la no aplicación de la nueva tarifa fijada en 2012. De eso nos deben hasta mayo del 2015. También solicitan que el régimen asuma la política social del 50% de subsidio del medio pasaje y también exigen un plan contra la ilegalidad. A nivel nacional ya no podemos soportar más la forma como se viene incrementando el trabajo ilegal. A escala nacional no circularán buses interprovinciales e intercantonales, aunque sí los de transporte urbano e interparroquial. Y los carros van a estar ubicados en muchas de las carreteras al lado derecho de la carretera, ahí parados, con los conductores, con los dueños, esperando que realmente el gobierno se dé cuenta y nos ponga un poquito de atención. La subsecretaria de Educación anunció que las actividades académicas se desarrollarán con normalidad. Nosotros suspendemos la medida inmediatamente, pero queremos reunirnos con el presidente de la República. Informó Carolina Basante. En este mismo tema, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció que después de más de 72 horas de diálogo con las autoridades de la Federación Nacional de Transporte Público del Ecuador y a pesar de haber llegado a acuerdos claros para atender sus requerimientos, una de 10 modalidades de este gremio decidió mantener la postura e iniciar un paro de transportistas. El gobierno asegura que no permitirá que se afecte el derecho a la movilidad de la ciudadanía por lo que se tomarán todas las medidas y acciones legales pertinentes. La Policía Nacional está ejecutando un operativo para garantizar que se cubran todas las rutas de transporte a escala nacional y se han activado otras modalidades de transporte para cubrir las necesidades de la población. De igual manera, se garantiza el orden público, seguridad y movilidad para los estudiantes. En estas últimas 72 horas hemos tenido no menos de unas 5 a 6 reuniones intensas en donde se han discutido de principio a fin todas aquellas peticiones que ha hecho la Federación. Se llegó a un acuerdo y ese acuerdo efectivamente consistía en que a partir de la próxima semana se haga el desembolso de hasta 5 millones de dólares a aquellas empresas que justifiquen de acuerdo a los requisitos que se han planteado. Lamentablemente, en el transcurso de la tarde, de manera inexplicable, fueron incrementando sus reivindicaciones, ya no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de una relación con el gobierno nacional. El derecho al transporte es un derecho de carácter constitucional y nosotros analizaremos todos los casos y la forma en la que se dé esta paralización para tomar las decisiones de carácter administrativo. Se ha desplegado un operativo también de carácter que garantice la conectividad de todos los ciudadanos. Insisto, el 60% de esta modalidad de transporte no ha plegado al paro, estarán prestando el servicio, y hay otras modalidades que de manera generosa y abierta también se han ofrecido para prestar el servicio en caso de que sea necesario. Entonces hay un despliegue a nivel nacional en donde habrán unidades operando para prestar el servicio de transporte público. Más adelante les estaremos ampliando esta información, pues estaremos desde diferentes puntos en vivo para ver cómo se desarrolla este paro. Ahora vamos a cambiar de información y les contamos que el dolor se profundiza en medio de los familiares que fallecieron durante el fin de semana en un accidente de tránsito en la vía Babahoyo-Juján.
Los restos del conductor y sus 4 hijos son velados en la sala memorial de Babahoyo. La esposa fue trasladada por sus familiares hasta el Cantón Durán, mientras entre lágrimas los deudos seguían incrédulos de la magnitud de esta tragedia. Saúl Macías tenía 20 años como pastor evangélico. Junto a su familia profesaba la fe donde quiera que iban. Así lo habrían hecho en la finca del recinto La Teresa, donde estuvieron compartiendo en su visita. Junto con la familia Mendoza Quiñones, retornaban para Guayaquil cuando en la vía Babahoyo-Juján, el neumático anterior derecho explotó causando la pérdida del control del vehículo y el choque contra un tanquero de leche. Dios tuvo un propósito en este momento para él. Dios en el propósito de él llevarse a toda la familia. La familia reconoce la imprudencia, pues varios de los 13 ocupantes viajaban en el balde de la camioneta. Es terrible, ¿cómo es posible que él viniendo con tantas personas y hayan permitido que pase en el balde de una camioneta con algunas personas, tanto viniendo de Guayaquil porque vivían en la isla Trinitaria? Pasan y de regreso es el accidente en esas condiciones. O sea, algunos venían en el balde. Claro, han estado en el balde, no sé cuántos, pero han estado en el balde. Otros 5 fallecidos estuvieron en la morgue de Babahoyo hasta pasado el mediodía de este lunes. Sus familiares no podían trasladarlos por la falta de recursos económicos. El gobernador de la provincia intervino para ayudar en el traslado. También constató el estado de los heridos, una madre y su hijo de 10 años que resultaron afectados cuando se produjo el choque. Es un estado crítico que debe tener una evolución inmediatamente en cuidados intensivos. El sepelio de la familia se realizará este martes en el Cementerio General de Babahoyo. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Noticias lamentables para contarles. Un aparatoso accidente de tránsito tuvo lugar entre 2 vehículos en el noroeste de Guayaquil. Al parecer, la imprudencia de los conductores implicados sería la causa de este siniestro. Miremos. Los habitantes de la zona se despertaron rápidamente tras el fuerte sonido de 2 vehículos impactándose. Se trata de 2 buses, los cuales circulaban en el sector de Sauce 6, en el norte de Guayaquil. Dicen las primeras versiones de las autoridades de tránsito que la imprudencia por parte de uno de los conductores derivó en el accidente. Un choque por alcance. Como consecuencia se tiene conocimiento que hay 4 personas lesionadas, los mismos que fueron trasladados hasta la clínica por una ambulancia del Cuerpo Bombero. Moradores del lugar aseguran que este tipo de sucesos se dan constantemente en la zona. Buscan que situaciones como esta no se repitan. No se parquean como debe de ser, cogen donde les da la gana. Si la metrovía se parquea, no lo choca, se va un poco más allá. La metrovía no se parqueó bien. Un alimentador de la metrovía, el conductor se encuentra en el lugar y el conductor del bus de la cooperativa Juan Pablo II abandonó el lugar de los hechos. ¿Quién choca aquí? El bus de la cooperativa Juan Pablo II impacta al alimentador de la metrovía. Los vehículos fueron trasladados hasta los patios de la ATM, mientras que se realizan las investigaciones respectivas. Frente a este caso, informó Julio César Saona. Y cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana captaron un accidente de tránsito en la Ciudadela Urdesa Norte en Guayaquil. Al parecer, la imprudencia de uno de los conductores involucrados habría provocado este percance. El día transcurre normalmente cuando de pronto a lo lejos se divisa esto. La imprudencia en las vías una vez más se hace presente. 2 vehículos se impactan, uno de los conductores irrespetó las señales de tránsito, produciéndose el accidente. Elementos de la ATM llegaron hasta el punto. Todo se dio en la avenida Víctor Emilio Estrada y Otto Arosemena, norte de Guayaquil. De ahí que verificaron si es que existían personas heridas en el sitio. Sin embargo, las autoridades de tránsito hacen hincapié al respeto que se debe tener frente a las señales en la vía. De ahí que ATM profundiza investigaciones para determinar con exactitud cómo se dieron las cosas. Informó Julio César Saona.
Nos quedamos en Guayaquil. Una maquinaria pesada cayó de una plataforma y quedó varada en plena vía, esto en San Borondón. El accidente ocurrió cuando el equipo caminero era transportado. Una mala maniobra habría originado que esta grúa era transportada en una plataforma, se vire y caiga al pavimento. Ocurrió en el retorno 9 del kilómetro 8 de la vía San Borondón. La plataforma que llevaba a la maquinaria estaba realizando un giro de retorno hacia el sentido hacia la Aurora, sería hacia Ciudad Celeste. Se presume que el peso, al momento de girar, produjo que caiga la maquinaria y quede volcada sobre la calzada. Afortunadamente el accidente no dejó a ninguna persona herida. Lo que sí ocasionó fue un gran congestionamiento vehicular en el carril que va en el sentido La Puntilla-La Aurora. Es una zona que no puede circular, pero hay que ver con los dueños de la empresa, si tienen la autorización respectiva por parte del municipio. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, con otro vehículo de la empresa propietaria de la grúa, procedieron al retiro de esta maquinaria y despeje de la vía. Informó Marcela Maquilón. En un terreno baldío de la vía Anono fue hallado el cadáver de una persona de aproximadamente 50 años de edad. El hombre fue encontrado semidesnudo. En medio de la oscuridad se dibujaba entre los matorrales la silueta de una persona. Vecinos que viven cerca del sitio donde fue dejado avisaron de la novedad al ECU 911. Uniformados de la policía preventiva llegaron y apoyados con linternas confirmaron que se trataba de un hombre que solo llevaba puesto una especie de camiseta y las medias. Si es que pueden andar un poquito más de patrullaje aquí en este sector, porque esta vía sí está haciéndose peligrosa. Vienen carros desconocidos con mujeres, asaltos, a botar a choferes aquí en esta vía. Presumen que aprovecharon lo desolado de la vía que lleva a Nono para dejar el cuerpo del hombre de aproximadamente 50 años de edad en medio de la hierba y matorrales. No presenta huellas de violencia aparentemente en su cuerpo, no tiene ningún tipo de identificación. En el levantamiento del cadáver no encontraron papeles o algún documento para saber de quién se trataba. Todo apunta a que murió en otro sitio, pero el misterio está en saber por qué lo fueron a dejar lejos de la ciudad, como queriendo ocultar lo que pasó. Los equipos investigativos vamos a desplegar todo nuestro esfuerzo de búsqueda a fin de conocer la presunta causa de la muerte y por qué esta persona fue arrojada en este terreno baldío. Mientras en el centro de Quito una presunta riña entre personas alcohólicas terminó con la vida de un hombre de 27 años de edad. Hay 2 sospechosos detenidos para investigaciones. A José Rafael T. le propinaron una certera puñalada a la altura del pecho, herida que le ocasionó la muerte a los pocos minutos. El cuerpo quedó tendido sobre la calzada en el sector de Santa Prisca. Agentes de la DINASED y criminalística realizaron el levantamiento del cadáver, mientras otra persona que también fue parte de la gresca lucha por su vida. Está internada en el hospital Eugenio Espejo. Una vez que los equipos investigativos de la DINASED del DMQ tuvimos conocimiento, nos trasladamos al lugar, pudiendo constatar que se encuentra el cadáver de una persona de sexo masculino. Familiares del hombre de 27 años de edad que en los últimos tiempos hizo de la calle su forma de vida, porque supuestamente se dejó ganar por el licor, llegaron hasta el Departamento de Medicina Legal para realizar los trámites de defunción y brindarle cristiana sepultura. En Quito informó Iván Casamen. Son las 7 de la mañana, 8 minutos, en Galápagos las 6 y 8, cerca de 150 kilos de droga que estaban enterrados en la zona de Tenguela, allá en el Guayas, fueron decomisados por elementos de la policía. El alcaloide estaba destinado para el tráfico internacional y consumo interno. Fuente Humana les informó que por allá por el monte, en un lugar alejado del todo, alguna organización dedicada al tráfico de drogas presuntamente reclutó a uno de los finqueros para almacenar alcaloide. El trabajo de los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial fue meticuloso. Desde observatorios escondidos en medio de la vegetación se percataron de movimientos extraños ajenos a las labores de campo. Con la orden de allanamiento ingresaron y se toparon con una vivienda abandonada que servía como centro de acopio. Este trabajo se tuvo que hacerlo inmediatamente en vista de que había el peligro de que este cargamento pudiera ser removido. En el sitio se toparon con tierra removida, así llegaron a dar con 5 sacos de yute enterrados en una parte de la finca. Los bloques estaban forrados con cinta de embalaje color café y llevaban iniciales que identificarían a la organización dueña de la mercadería que habría ingresado desde Colombia. Es un lugar de difícil acceso, se ingresa a pie o
o por lanchas, ya que tiene salida al mar. El peso de la cocaína alcanzó los 150 kilos. Estiman que parte de la droga era para consumo local y el resto para tráfico internacional, aparentemente utilizando el perfil costanero de la subzona Guayas, considerado como una de las principales rutas de tránsito por vía marítima de la droga a nivel continental. Buscan que el polvo millonario llegue a mercados internacionales. En el mercado internacional hubiera costado aproximadamente 4.75 millones de dólares. Por la dificultad de sacar los paquetes por tierra, el helicóptero policial colaboró con las tareas de evacuación. Los encargados de la custodia como que se dieron cuenta que personas extrañas estaban en camino. Antes que la ley les caiga, dejaron todo y salieron por el monte. No había nadie en el lugar al momento que llegaron, más que personas de otras fincas que igual no sabían nada de ese sector. Así elementos policiales acabaron con el almacenamiento subterráneo. La droga pasó a custodia de las autoridades, evitando que miles de dosis sean regadas en las calles. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a revisar noticias políticas. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca, denunció que José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, y el excontralor Carlos Polit habían estado conspirando en su contra. Vaca lo hizo con un audio sin dar mayores detalles de cuándo y dónde fue grabado. Con el apoyo de un audio, el fiscal general del Estado, Carlos Vaca, denunció la supuesta trama que se habría armado en su contra entre el excontralor del Estado, Carlos Polit, actualmente prófugo de la justicia, y José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Aló, pana, ¿cómo estás? Hola Carlitos. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí? Pues hermano, saludándote. Hermano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es miserable, tú sabes que siempre fue miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Yeah. Pero al final yo no sé, Vaca, ¿a quién está respondiendo este rato? Aquí lo que realmente debe importarle al país y debe preocuparle al Ecuador es que exista un legislador que resulte ser el presidente de la Asamblea Nacional, que llega a acuerdos con un prófugo de la justicia, Carlos Polit. En otra parte del audio, que duró 4 minutos 15 segundos, se hace referencia a una posible candidatura a la presidencia del fiscal. Pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, ¿no? Caramba, no me digas. Sí. Pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año. El pasado 17 de enero del 2018, le anticipé al país que detrás de esa investigación que se abrió en contra del fiscal general del Estado, se ocultaban oscuros y poderosos intereses de personas que gozan de fuero de Corte Nacional, a los cuales les resultaba peligroso e incómodo un fiscal general que luche en contra de la corrupción. Aparentemente Serrano y Polit hablan del proceso legal en contra de Capaya, como el intercambio de información que podrían hacer. Escúchame un ratito, Pepe, sabes que a mí se me facilita, ¿te acuerdas el chiquito? Él te va a entregar todo. Ya. Podrías indicarle cómo y él va inmediatamente donde me digan ustedes. Ya. ¿Y eso puede ser cuándo? ¿El día mismo? Inmediatamente, en 1 hora, 2 horas. Tú ya lo conoces y todo, pues, hermano. Que si le pasa algo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a mí, a mis colaboradores, yo les hago responsables a estos descalificados. Porque ya el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó donde la amiga? No, ese ya no existe. El fiscal Vaca cree saber quién es la amiga, parte del diálogo. Que sospechamos firmemente se trata de la doctora Moreno. Pepito, un abrazo fuerte, pana, ¿ya? Un abrazo, chao, hermano. Chao. Informó Héctor Romero. La Fiscalía inició investigación previa por el audio de conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. Se procedió a nombrar un perito acreditado por criminalística para que realice la pericia de conjetamiento de voces de archivo. Se pide que se oficie al juez de garantías penales de la Unidad de Delitos Flagrantes de Pichincha para que autorice el desarrollo de esta audiencia privada.
Y por su parte, el presidente de la Asamblea, José Serrano, confirmó que la conversación con Polit fue grabada el año pasado, pero aseguró no tener ningún pacto con el excontralor. Además, pedirá judicializar este audio para determinar el contexto en el que se llevó a cabo. En rueda de prensa, el presidente de la legislatura, José Serrano, afirmó que la conversación con el excontralor Carlos Polit existió. La misma se habría efectuado meses atrás. Esas conversaciones son dadas el año pasado, en primer lugar. El año pasado, efectivamente. Converso con ciudadanos que se alteran muchas veces, con funcionarios, exfuncionarios que se alteran. Entonces hay que efectivamente obtener la información de cualquier fuente, mientras esta sea veraz, mientras esta sea efectivamente real. Serrano indicó que exigirá la judicialización del audio que hace referencia a la Fiscalía General del Estado. Solicita que se establezca la fecha, el propósito de la grabación y la autoría del supuesto ilícito. Independientemente de esto, quiero señalar que jamás he tenido ningún acuerdo, ni de carácter político, peor judicial, con el señor Polit. Y esto hago mención incluso en función de que quien planteó el inicio del juicio político como bancada y como bloque contra el señor Polit fui yo. De otra parte, anticipó su decisión para que la Asamblea Nacional cree una comisión especial con los 5 jefes de bancada para que se proceda a la investigación sobre los casos del 30S. Relacionados a las investigaciones de carácter judicial, político y de control en general del 30S del 2010. Posterior a esta rueda de prensa, el presidente del Parlamento se dirigió a la Fiscalía General del Estado a presentar varios documentos originales sobre casos relacionados al 30S. Después de estas declaraciones, en la legislatura se espera que las investigaciones sobre el audio de Serrano y Polit sean eficaces, para que todo pueda esclarecerse basado en el debido proceso. Informó Javier Rosero. La fiscal subrogante Tania Moreno, quien también fue señalada en el audio por el fiscal general, mencionó que continuará con las 3 investigaciones en contra de Vaca Mancheno. Lo que tiene que hacer el fiscal general, pienso que antes de dar una rueda de prensa, o sea, aperturar la investigación, proceder como en derecho corresponda, realizar las diligencias pertinentes y eso, investigar. Yo voy a continuar como fiscal general subrogante las 3 investigaciones que tengo aperturadas contra el señor fiscal general. La una que ya estaba, la otra por fraude procesal que ha presentado el señor Andrés Páez y la otra que es de un exfuncionario de la Fiscalía. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que el gobierno nacional adoptará las acciones y tomará las decisiones que la situación amerite al referirse a la denuncia del fiscal general del Estado, Carlos Vaca. Uno de los primeros en reaccionar frente a la divulgación del fiscal Carlos Vaca fue el presidente de la República, Lenín Moreno, quien en su cuenta de Twitter decía: respecto de las declaraciones del fiscal general, he dispuesto se recojan y analicen todos los elementos. El gobierno nacional adoptará las acciones y tomará las decisiones que la situación amerite, apegados a la justicia y el compromiso de una cirugía mayor contra la corrupción. En Asamblea Nacional, preocupa que se haya filtrado la información de un alto funcionario de Estado. Pero también preocupa el contenido, es preocupante que se haya filtrado este audio, pero más preocupante no sería el contenido. Que se lo quieran... Bueno, mucho más allá tienen que las autoridades determinarlo específicamente, justo el fiscal, que tiene que ser quien tiene que investigar el grado de la acusación. Esperemos que tengan efectivamente información veraz, que sea realmente lo que efectivamente se dice en el video. Otros asambleístas como Fabricio Villamar se muestran asombrados al tiempo de exigir respuestas legales. A ver, yo creo que lo primero que se necesita es que este tema sea investigado con absoluta transparencia, con celeridad, con seriedad. Se sugiere que José Serrano, presidente del Poder Legislativo, supuestamente involucrado en el audio, se despoje de la inmunidad. Para que pueda proceder cualquier investigación que fuera necesaria. Yo creo que el señor Serrano, si es que es cierto todo aquello que se ha esbozado el día de hoy, tiene que hacerse a un costado. Esa no es una decisión personal, eso es una decisión que lleva a un cuerpo colegiado, que es el que tiene que admitir o no. Sin embargo, al no estar judicializado el audio, el social cristiano Luis Fernando Torres cree que no tendrá mucho futuro en el campo legal. Entre estas bombas políticas, lo único que cabe es una respuesta política del presidente de la Asamblea. Esperamos los legisladores que el presidente de la Asamblea responda.
y el fiscal oportunamente deberá también indicar cómo obtuvo el audio. Audio que no se ha revelado cuándo y en dónde fue grabado, informó Héctor Romero. Es tiempo de realizar una pausa acá en la primera emisión del Comercio TV. En Televicentro, al regresar les contaremos que el nuevo presidente del IES reconoce deuda del Estado. Atención porque en Guayaquil presuntos polizontes fallecieron al caer de un avión. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en el Comercio TV. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El nuevo presidente del directorio del Seguro Social, Manolo Rodas, reconoce la deuda que el Estado mantiene con la institución y está a favor de transparentar las cifras de los estudios actuariales. Este lunes, el nuevo presidente mantuvo un encuentro con la prensa. En su primera comparecencia con la prensa nacional, Manolo Rodas, nuevo presidente del directorio del IES y designado 3 meses después de la renuncia de Richard Espinosa, anunció su plan de trabajo. Será impulsar el acercamiento con jubilados y afiliados. Son los actores principales del desempeño y el funcionamiento de la institución de la Seguridad Social. Que está dispuesto a transparentar las cifras de los estudios actuariales. Él está a favor de que estos estudios sean públicos y se elimine la reserva que pesa sobre ellos. La toma de decisiones de la Seguridad Social tiene que partir de estudios actuariales actualizados y que debe ser realizado con el acompañamiento de la sociedad civil, para que la ciudadanía conozca cuál es la realidad financiera sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Además, Rodas, a diferencia de Richard Espinosa, reconoce la deuda de más de 2.800 millones de dólares que mantiene el Estado con el Seguro Social. Se han establecido equipos de trabajo para ir centrando o estableciendo de manera clara el monto que se adeuda. Asegura que hay un compromiso para honrar esa deuda y que el gobierno estaría ya dispuesto a buscar un mecanismo de pago. Ya el señor presidente de la República en su momento anunció que a partir del año 2019 existirá o se implementará el plan para ir pagando esta deuda que ya no está en discusión. Manolo Rodas asume así la dirección del Seguro Social con la gran tarea de enrumbar la institución y aclarar sus cifras, informó Javier Gallo. Vamos a contarles ahora que en audiencia sobre el caso del manejo de enlaces ciudadanos, también conocido como las sabatinas, el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, así como los hermanos Carlos y Marco Antonio Bravo, solicitaron el diferimiento de sus comparecencias ante la Fiscalía General del Estado. La diligencia tendría como finalidad recabar información a partir del informe de la Contraloría que detectó indicios de responsabilidad penal tras un examen especial a los gastos emitidos por la SECON y los procesos en los contratos para los enlaces. El señor Fernando Alvarado ha pedido un diferimiento e incluso ha pedido que se le tome en la ciudad de Guayaquil, algo que analizará Fiscalía y tomará inmediatamente la decisión a fin de que sea escuchado en la versión. De igualmente los señores Bravo han pedido el diferimiento. Tengo entendido que el señor Enrique Zarango Víctor ha fallecido, es una de las personas que ha fallecido, que estaría descontado, entonces tendríamos el resto de versiones que estamos esperando en el transcurso de este día. En otro tema les contamos que más de 2 millones de barriles de petróleo ecuatoriano serán puestos a la venta de forma inmediata. Con esto se busca que el crudo nacional se mantenga en vigencia en el mercado internacional. Petroecuador invitó a 30 empresas internacionales para participar en la última licitación de crudo tipo Oriente, que será puesta en el mercado spot. Petroecuador procederá a exportar 2.880.000 barriles de crudo Oriente. La entrega se realizará mediante 8 cargamentos de 360.000 barriles cada uno. Esta es la segunda ocasión en lo que va del año en la que el régimen coloca el petróleo en venta inmediata. Confiamos en que vamos a ser exitosos en esta nueva licitación y tan pronto pues se vayan a abrir los sobres y recibamos las ofertas, ustedes serán convidados para que participen en la recepción de dichas ofertas. Pese a que más del 96% del crudo ecuatoriano está comprometido por los contratos a largo plazo con Petrochina, Petro-Tailandia y Unipec, la actual gerencia del estatal atribuyó la disponibilidad de petróleo para el mercado spot al cambio en la administración. Hemos hecho un análisis desde el inicio de los contratos
y para eso ha habido que sumar y restar para ver cuál es la situación actual, de tal manera de no incumplir con los contratos, pero a la vez tener crudo disponible para este mercado spot. Según Petroecuador, la venta inmediata de crudo genera al país un ingreso aproximado de $165 millones. Las ventas de spot, ustedes comprenderán, optimizan los ingresos fiscales al aprovechar tendencias del momento en los precios. Informó Carolina Basante. Las autoridades del Ministerio de Inclusión Social Económica firmaron un acuerdo ministerial en contra de la corrupción. Esto para que los funcionarios públicos que ahí trabajan cumplan con principios de transparencia, ética y responsabilidad. Veamos. En el marco de la lucha contra la corrupción que el gobierno impulsa, el Ministerio de Inclusión Económica y Social firmó un acuerdo ministerial denominado Cero Tolerancia a la Corrupción. Este acuerdo, como ustedes saben, se enmarca dentro de las políticas internas del Ministerio para que todos los actos, todos los eventos que realicen los funcionarios públicos sean llevados adelante con total transparencia. En este código se detallan los procesos que deberán llevarse a cabo de encontrar irregularidades dentro de la institución, mismos que, a decir de Rocío Rosero, viceministra del MIES, ya se han detectado. En periodos anteriores encontramos una institución en donde se vendían cargos, en donde hay que sanear un conjunto de situaciones de este tipo y hay que pues establecer los canales para que tanto la población interna, los funcionarios y funcionarias del MIES, como el conjunto de usuarios de servicios puedan canalizar sus denuncias. La puesta en marcha del decreto es de vital importancia, dado el trabajo que se realiza en el MIES. Hay que destacar que los servicios que brindamos desde el MIES son servicios de altísima sensibilidad humana y que requieren de una calidad moral, de una calidad ética intachable. Se tiene previsto generar espacios de capacitación e inducción permanentes para conocer mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción. Para esto se harán las capacitaciones necesarias, los talleres con todos los funcionarios y servidores de la institución, así como de terceros que actúan con nuestros servicios, es decir, con los prestadores de servicios. En Quito informó Andrea Urbe. Integrantes del Foro de la Mujer denunciaron ante la Contraloría supuestas irregularidades en el proceso de inscripción de la agrupación en la campaña electoral de la consulta y referéndum. Que nunca nos dieron. Según las denunciantes, jamás estuvieron presentes en la asamblea que habría llevado a cabo esta agrupación feminista, en donde definieron su postura para la inscripción en la pasada campaña electoral. Ingresaron una documentación adulterada, falseando la verdad de lo que presentaron en el CNE. En esta documentación, nosotras nunca avalamos esa posición para que sea inscrito el Foro de la Mujer a favor del no. Se han utilizado mi nombre como el nombre de muchas mujeres. El membrete que ellas ponen, que es de la Asamblea, no coincide con el membrete de las firmas. Entre las pruebas que corroboran la denuncia que fue presentada el pasado 2 de febrero ante el CNE y ahora ante la Contraloría, estarían nombres duplicados, nombres de personas que jamás pertenecieron a la agrupación, números de teléfonos incompletos y otras incongruencias. 6 meses se resta el número telefónico, y aquí constan 9 dígitos, no los 10 dígitos que actualmente utilizamos. Las supuestas afectadas dicen que las dirigentes de la agrupación feminista perjudicaron al Estado, pues recibieron dinero para la campaña. Administraron casi $500,000 del Foro de la Mujer a favor del no. Que se haga la investigación para que esos dineros que fraudulentamente fueron utilizados con una lista falsa sean devueltos al país. Aseguraron que irán hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia. Nosotras como mujeres debemos generar acciones y ubicar mecanismos y herramientas para que las jóvenes generaciones sepan que no se puede manejar la política de la manera que lo han hecho. Informó Carolina Basante. En otras informaciones, el trabajo que se iba a realizar en ex hacienda Tezulay, esta es ubicada en la provincia de Pastaza, por un equipo de gobierno para efectuar el levantamiento de información de la zona, fue suspendido, esto por un pedido de los líderes de las comunidades de este sector. El levantamiento de información que servirá de base para plantear una solución integral al problema de tierras de la ex hacienda Tezulay, ubicada en la provincia de Pastaza, fue suspendida por un petitorio de la CONAIE. Tenemos que parar, ¿no es cierto?, el equipo que tenían que ingresar y buscar espacios necesarios para conversar
también con la gente. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Jaime Vargas, reconoció el compromiso del gobierno para encontrar una solución integral a este problema de tierras que viene desde hace 16 años. Creo que el esfuerzo que hemos hecho ha sido para nosotros importante. Señor ministro, igual vamos a respetar esta decisión que la ciudad de las nacionalidades emiten al ministerio y a la CONAIE. Este levantamiento topográfico no sería solo un problema jurídico, sino sería el proyecto integral que tendría la CONAIE en este sector. Es un tema realmente que le damos toda la prioridad en términos de este esfuerzo, porque no es que va solamente un topógrafo, van antropólogos, van sociólogos, van economistas, van ingenieros agrónomos, van gente de educación. O sea, es un esfuerzo multidisciplinario porque esto requiere una solución multidisciplinaria. A decir del ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, se tendría trazada una hoja de ruta con un programa específico con el objetivo de presentar el informe de estudio de la ex Hacienda Tezulay en un plazo de 15 días. Como gobierno nacional, en términos de la comisión, hemos cumplido y esperaremos, porque tenemos una hoja de ruta de 4 o 5 puntos más, seguir trabajando los demás puntos de la CONAIE hasta que realmente se den las condiciones para poder ingresar en función de los objetivos planteados. Por el momento, los 85 funcionarios de 6 entidades públicas no pudieron ingresar a la ex Hacienda Tezulay, pero quedó sentado el compromiso por parte de la CONAIE a trabajar y cumplir con la hoja de ruta para dar una solución integral a las tierras de la ex Hacienda Tezulay, informó Patricia Aldaz. Un experto jurídico hace un análisis del proceso judicial que se lleva a cabo en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los derechos de televisión. Afirma que el proceso legal está siendo vulnerado, pues al ser la federación un ente de derecho privado, no se pueden aplicar acciones de terceros. Para el jurista Giovanni Cárdenas, la situación que afronta la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el tema de los derechos de televisión para transmitir el campeonato nacional es complejo. Afirma que los fallos judiciales no han estado apegados a la ley. Y estamos viendo que con estas acciones se está corriendo en riesgo de establecer precedentes que posiblemente luego sean muy funestos. Explica que en un acuerdo entre privados no se puede aplicar la figura de acción de protección, pues en este caso no se ha vulnerado ningún derecho. La Federación Ecuatoriana de Fútbol lo que ha hecho es simplemente tomar una decisión sobre un proveedor para efectos de una sesión de televisión, y eso no está en cuestionamiento. No está claro tampoco si las acciones de protección y las medidas cautelares que se pusieron en este caso fueron en favor de algún derecho específico. Que es un error pensar que la justicia podía disponer la realización de un nuevo concurso para la entrega de derechos de televisión, pues si dos personas jurídicas privadas llegan a un acuerdo, un tercero no puede impedir que ese contrato se lleve a cabo. Lo que no está bien es que estas acciones vayan y topen el contenido del contrato, que ese es otro tema. Y en ese mismo tenor, la Conmebol recordó este lunes a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que en su reglamento se establece que las asociaciones deben administrar sus asuntos de forma independiente, asegurándose de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos. El jurista Cárdenas afirma que de continuar con este problema, la FEP se encuentra a puertas de que pueda ser sancionada por la FIFA. Es decir, hay el riesgo de que en tanto torneos de clubes como a nivel de selecciones, la ecuatoriana quede fuera, y eso realmente la opinión pública no lo va a dejar. En todo caso, se espera que en las próximas horas la justicia ecuatoriana emita una resolución en este caso, informó Javier Gallo. Vamos a hacer una pausa en la primera entrega del Noticiero Comercio TV. Al retornar acá en Televicentro, les estaremos contando, lamentablemente, una jovencita de 17 años fue asesinada presuntamente por su exnovio. Y además, en Guayaquil, presuntos polizones fallecieron al caer de un avión. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en el Comercio TV. Seguimos con más información aquí en el Comercio TV. Dos polizones presuntamente peruanos mueren al caer del tren de aterrizaje de un avión que despegaba en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Veamos. La alarma se encendió en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, aproximadamente a las 9 de la mañana. Testigos observaron caer desde el aire varios bultos. Se trataba de dos hombres que habrían subido al tren de aterrizaje de un avión y cayeron a la pista minutos después del despegue. El avión ya había alcanzado altura. Pensaban que eran que dos bultos se caían de la parte de atrás del avión, pero han sido dos personas que cayeron.
El avión despegó de Guayaquil con destino a la ciudad de Nueva York. De acuerdo a las primeras versiones, los dos sujetos de identidad aún desconocida pretendían viajar como polizones y fallecieron al instante producto del impacto de la caída. Y al estar decolando el avión, seguramente el sistema los expulsó o ellos se desanimaron de proseguir tal vez con un pretendido viaje ilegal hacia donde iba esta aeronave. Junto a ellos quedó la maleta que traían. Personal de la Dirección General de Aviación Civil, con instituciones de socorro, realizaron el levantamiento de los cuerpos. Eso está por determinar, si queremos saber, verificar si tiene algún tipo de documentos, las maletas. Entonces ahorita se va a hacer las diligencias preliminares para poder dar una versión del caso. De su lado, la Aviación Civil, mediante un comunicado, informó que encabezaron una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia y que están trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, además de la concesionaria de la terminal aérea, para brindar todas las facilidades y así las entidades de control realicen las investigaciones pertinentes. Hacer muchas investigaciones. ¿Cómo logran ellos ingresar al aeropuerto? ¿Cómo logran ellos entrar en estas partes del avión que normalmente son zonas restringidas y también zonas estériles? El aeropuerto fue cerrado y retomó sus actividades 2 horas después del incidente. Según el fiscal presente en el acontecimiento, el avión procedía de Perú y de acuerdo a las características de los ciudadanos, serían de la misma nacionalidad. Informó Adriana Peralta. En Chimborazo, mucha atención. Una adolescente habría sido asesinada presuntamente por su exnovio. Existen 3 personas detenidas para investigaciones. Una adolescente de 17 años habría sido victimada presumiblemente por su exnovio. A la desafortunada al parecer la apuñalaron e incluso a decir de sus familiares, también abusaron sexualmente de ella. Vengo viendo yo de adentro que le han apuñalado en el cuello y todo el cuello está como que le han querido amarrado, como que le han ahorcado más. Eso vengo viendo yo de antes. Tal vez también la violaron. Sí, la doctora más o menos hizo la prueba, dice que también le han hecho también violado. El hecho de sangre sucedió en el cantón Guamote, en Chimborazo. Los mismos familiares lograron capturar a 3 sospechosos, 2 están detenidos. Cuentan que el exnovio ya lo habría agredido antes. De hecho yo llevé hasta la fiscalía, llegué con este caso y ya le tenía apuñalado 140 puntadas, le cogieron a ella, pero ella no nos avisó y entonces la fiscalía no pudo hacer nada. Al parecer no hubo denuncia, pero sí las amenazas de muerte, hasta que al final, según los deudos, cumplió su promesa. Ella tenía miedo, mami, yo tengo miedo, yo no quiero ir a ningún lado, no sabía salir solo, es cierto. La joven mujer estudiaba en un colegio a distancia en Colta. Esta mochila llevaba consigo antes de ser atacada. Regresaba de sus clases de fin de semana. Sábado, domingo, 6 de la tarde sabía salir. Yo siempre sabía ir seguir sábado, domingo, a ella. Con amiga, no, mamita, yo salí, nomás yo voy a venir, nomás no vendrás gastando pasajes, sabía, dice. Ahora piden justicia para que este atroz crimen, que no se sabe si es homicidio o quedaría como figura de femicidio, lo que sí demandan es que no quede impune. Tiene que haber una justicia. No es un animal para que lo trate de esa manera. Y cuando no hace justicia, ellos parece que hacen más cosas, peores cosas, y entonces ahora lo que nosotros pedimos es la justicia. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. El estado de salud de la perrita que habría sido lanzada desde una tribuna del estadio del Emelec es poco alentador. Requiere de una cirugía para volver a caminar. Por su parte, el abogado de los dueños de la mascota indicó que continuarán el proceso legal en fiscalía para dar con los responsables de este caso de maltrato animal. Su cuerpo, debilitado por el trauma, aún tiembla. De sus patas salen pequeños tubos que la mantienen estable. Sin poder hablar, expresa con su mirada el desconcierto de toda la gente presente. Brownie, la perrita, es un reflejo de la crueldad animal que se desató en un partido de fútbol que disputaba Emelec contra Macará, cuando presuntamente fue lanzada de la tribuna norte del estadio George Capwell. Pero tuvo un ángel. Comenzaron a decir pues que dejemos ahí el animal, junto con mis primos, estábamos con mis primos y mis amigos, vimos que no podíamos dejar el animal en esas condiciones, así que inmediatamente
cogimos un taxi. En Ecuador el maltrato animal se sanciona de acuerdo al COIP, con penas que van desde 50 horas de trabajo comunitario hasta prisión por 30 días. Como ejemplo, en el 2017 la Fundación Rescate Animal recibió 170 denuncias y solo una tuvo resolución favorable, por lo que con el caso de la perrita San Martín pretenden reforzar la conciencia ciudadana. Y lo que vamos a seguir impulsando es estas reformas en el ámbito legislativo, que las sanciones sean más drásticas, más fuertes. No es posible que una persona que maltrata a un animal, un ser vivo, tan solo tenga de 50 a 100 horas de trabajo comunitario, si es que se llega a sancionar. Que la denuncia será asentada en la Fiscalía y así indagar en los hechos que llevaron a Brownie de 4 años a quedar en un grave estado de salud. Nosotros vamos a pedir es un peritaje a los videos, porque el estadio es el más moderno del Ecuador, tiene que haber un video integral. Tienen que venir peritos de la Fiscalía para decirnos quién lanzó al animal. El dueño de la mascota es un cuidador de carros del estadio. Aún no cree que en cuestión de segundos pasó toda una tragedia. El momento que yo estaba cuidando, como estaba yo ocupado así, yo no pensé que el perro andaba por al lado mío. Requiere de una cirugía inmediata. Aún así, las probabilidades de que pueda volver a caminar son pocas. Otro problema muy grave que tiene es que a este nivel, que es la región lumbar, tiene una fractura de una de sus vértebras y esa fractura está generando una compresión a nivel de la médula. A través de un comunicado, el Club Sport Emelec aseguró que se apoyan en los sistemas de seguridad para investigar y esclarecer lo sucedido. Ella es una guerrera que lleva ahora la bandera en esta lucha contra el maltrato animal, informó Adriana Peralta. Quiero contarles que la nacionalidad insignia de la provincia 23 y el único en el mundo son los táchilas, quienes en sus centros culturales invitan a conocer más de sus costumbres y también de sus tradiciones. Vamos a descubrirlas en la siguiente nota. Es una de las nacionalidades de nuestro país, única en el mundo. Los táchilas o gente verdadera, que fueron llamados por años indios colorados debido al achiote que ponen en su cabellera. Al tacto con el achiote, la viruela se empezó a secar completamente. Al tacto con el huito, la fiebre amarilla se dio su paso. Si se pueden ver, la cáscara de achiote tiene lo que es una punta adelante, entonces nosotros tratamos de representar con nuestro propio cabello lo que es la cáscara del achiote. Ellos ahora muestran su cultura y tradiciones a quienes los visitan en sus comunas. Y también podrán apreciar también lo que es la música, la danza, realmente lo que es el tejido, las técnicas curativas, igual la ceremonia, en donde los turistas podrán apreciar y convivir con la comunidad. Una de las actividades por las que más fama han ganado es la práctica del chamanismo por parte de los poné o líderes espirituales. Tenemos este conocimiento de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y realmente la medicina vegetal pues realmente tenemos cerca y eso lo estamos siempre conservando. Aquí el misticismo y el poder de las plantas se mezclan para sanar los males del cuerpo y del alma. Eso ayuda mucho al estrés, de pronto dolencias musculares, de pronto estamos cuando están con mal ojo, con mal aire. Mientras tanto, en los telares artesanales podemos observar cómo las mujeres elaboran las chumbillinas. Del algodón empezaban a hacer lo que es el hilado, cosechar lo que es la semilla del cétero, que le daba el color al atuendo de la mujer sáchila. Mientras el atuendo del varón sáchila lo daba el color el mali, el fruto silvestre que nosotros nos hacemos las rayas. Bicolor, azul o negro para los hombres y multicolor para las mujeres, fue por generaciones lo único que cubría sus cuerpos. Mis abuelas antes vestían lo que era el dorso desnudo. En la actualidad ya nos cubrimos con lo que es con el panu, nos cubrimos lo que es el dorso. Debido a su convivencia permanente con la naturaleza, la alimentación de los sáchilas se basa netamente en lo obtenido del campo, la caza y la pesca. Es el anoila, es el verde molido, ¿no? Cocinado, luego lo molemos en una tablita lerunza, ¿sí? Lo molemos bien molito y sale lo que es conocido como la bala. El maito de pescado, ¿no? Conocido como es el envuelto en hoja, el pascá en nuestro idioma. También está la guanta, el caldo de gallina, el seco de gallina, sí, todo esto es nuestra gastronomía. En los diversos centros culturales, usted podrá aprender y conocer más de ellos. No dude en visitarlos cuando esté por Santo Domingo. Desde la provincia de Sáchila informó Gisela Moreira.